Bien, en esta mañana entonces vamos a utilizar un pasaje de las Escrituras en el primer capítulo de Santiago, capítulo 1. Voy a usar la traducción lenguaje actual. Y vamos a estar leyendo ya inmediatamente para ver qué nos dice. Pero antes de eso, como introducción a la reflexión, yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, nos preguntamos, ¿quién de nosotros se siente feliz, se siente contento cuando está pasando dificultades? Bueno, normalmente nosotros decimos no. Cuando estamos pasando dificultades nos sentimos tristes, nos sentimos amargados, nos sentimos atribulados, nos sentimos en un momento crítico, no sabemos qué hacer. Bueno, es natural que nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana, se sienta mal cuando pasamos pruebas, dificultades. Sin embargo, la palabra de Dios nos va a sorprender. Y no es que seamos masoquistas. Masoquistas es aquel que se deleita en el sufrimiento. Pero nada de eso. No es que nosotros nos deleitemos en el sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir, vos no querés sufrir. Pero el sufrimiento, las pruebas, las dificultades, Dios las usa para fortalecer nuestra vida espiritual. No es que Dios es un descuidado y dice, bueno, que ellos se las arreglen solo. No, Dios es consciente, sabe y permite que las dificultades en nuestra vida ocurran porque tiene un propósito con esas dificultades. Yo en la vida personal fui más edificado espiritualmente cuando pasé por dificultades que en tiempos de bonanza, cuando todo va bien, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando la familia está en orden. ¡Ah, gloria a Dios! Pero cuando pasamos por dificultades, ahí te quiero ver si estamos dispuestos a decir gloria a Dios. Así que hoy vamos a ver que tenemos que tener confianza en Dios y ver por qué y para qué Dios nos permite pasar por dificultades, por pruebas. Así que en la carta de Santiago, en el capítulo 1, a partir del versículo 2, dice así su palabra: Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Hasta allí nos quedamos por el momento, después continuamos. Este es un pasaje que realmente es desafiante para cualquier persona. Como decía al comienzo, ¿quién se siente feliz y triunfador en medio de las pruebas? Sin embargo, aquí dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Y quién puede decir que nunca pasa por dificultades? Yo paso por las 1001. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no pasa por pruebas, dificultades y problemas? Ninguno, todos pasamos. El asunto no es los problemas, el tema es cómo enfrentamos los problemas. A algunos los problemas lo hunden y entran en una crisis de fe, en una crisis emocional y tienden a apartarse muchos de Dios. Dice, ¿por qué Dios permite que pasen esto? Y el diablo muy oportuno dice, ¿dónde está tu Dios? Y por allí hay alguna persona que no conoce a Dios, ¿viste? ¿De qué te valió creer en Dios? Mirá lo que está pasando. Sin embargo, yo te puedo decir, por los 48 años que llevo siguiendo al Señor, que yo he tenido mayor crecimiento espiritual y Dios me ha fortalecido, me ha consolado,
me ha comprobado que Él es real y que Él está a mi lado y que Él me puede ayudar a salir adelante si yo dependo de Él. Ahora, si lucho solo, es seguro que salgo perdiendo. Pero acá dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Yo no sé si este es un día, un momento en que estás pasando por dificultades. Dios quiera que no, que hoy estés libre de dificultades. Pero te puedo asegurar, no te deseo, pero te puedo asegurar que en cualquier momento van a llegar las dificultades de visita a tu vida. Porque las dificultades se invitan solas. Vos no le invitás, yo no le digo, a ver, dificultades, vengan conmigo a visitarme. No vengan nunca, pero te llegan sin pedir permiso. Las pruebas, de distinta índole. A veces el problema no es de uno, a veces el problema es de un hijo, a veces el problema es de un padre, de un familiar, la esposa, el esposo. A veces las dificultades son nuestras a través de una enfermedad, a veces la pérdida de un trabajo, a veces nos sentimos solos o a veces nos dejan solos. Entonces, hermanos, ustedes deben sentirse muy felices. Ahora, eso es difícil, estar contento en medio de la dificultad. Alguien que no entiende va a decir, pero esto es una locura, es una paradoja, es algo contradictorio. Sin embargo, si yo le entrego mis cargas a Dios, porque la Biblia enseña que nosotros tenemos que entregar nuestras cargas a Dios, tenemos que entregar, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias. Y es difícil darle gracias cuando estoy pasando un momento crítico. Más bien tiendo a darle gracias cuando todo me va bien. Pero la Biblia dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y si yo le doy gracias y alguien no entiende, va a decir, pero este está loco, ¿cómo le va a dar gracias por sus problemas? Más que por los problemas, le doy gracias porque tengo un Dios todopoderoso, que Él me acompaña y Él me va a sacar adelante. Y yo ahí empiezo a confiar en Dios, cualquiera sea la dificultad. Deben sentirse muy felices cuando pase por toda clase de dificultades. Pero la receta sería entregarle al Señor mis cargas. Jesús lo dice claramente. Vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, que yo les haré descansar. Acompáñense bajo el mismo yugo que les pongo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Ahí tenemos, solo no podemos, pero en los momentos de dificultades lo que no tenemos que hacer es quedarnos solos y dejar de orar. Son los momentos donde tenemos que buscar a Dios. Uno para entregarle las cargas, otro para pedirle ayuda, orientación, consejo, pedirle que me diga qué tengo que hacer frente a esa dificultad. Humanamente a veces están todas las puertas cerradas, pero Dios siempre tiene una salida que ni siquiera imaginamos. Nos da un consejo que ni siquiera nosotros podemos creer, pero cuando lo intentamos nos damos cuenta que Dios abre puertas que estaban cerradas y también dice que cierra puertas y nadie las puede abrir. Así que, hermanos, qué lindo es recordar esto para cuando nos lleguen esos momentos. Quizás es este momento, o quizás lo pasaste y ahora decís, ¿por qué no dependí más de Dios? ¿Por qué dependí de mí mismo? El que depende de sí mismo siempre sale perdiendo. Jesús fue muy claro al decir, separados de mí, nada pueden hacer. Pero también dijo, si ustedes permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes ponen en práctica mis enseñanzas, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Así que los momentos de dificultades son para tomarnos de Dios, para confiar en Dios, para pasar tiempo con Dios a solas, orando, entregando las cargas, la ansiedad, la angustia, el estrés, las preocupaciones y pidiéndole que Él en esos momentos llene mi vida interior de paz. Y Él promete, Él dijo, estas cosas les he hablado para que
vuestro gozo y vuestra paz esté en ustedes. Entonces, Él promete darnos paz. Él dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se la doy. ¿Por qué dice así? Porque el mundo promete paz. Hay países que firman un tratado de paz, pero después al poco tiempo rompen todos los tratados y hay una nueva confrontación bélica. Esa es la paz que Dios ofrece. O por ahí te vas a un palabrero y te dice, bueno, pagame tanto y yo te hago algo y vas a tener paz. Pero eso no funciona. La única paz que funciona es la que Jesús da. Y Él dice, estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Así que estamos viendo que esto no es simplemente una sugerencia, no es simplemente una recomendación imposible. No, sintámonos felices cuando estamos pasando por dificultades. Pero acá viene otra razón por la cual debemos sentirnos felices. El versículo 3 dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Hay algo que aprender, porque todos somos creyentes cuando no tenemos problemas, pero se dice que el verdadero creyente, el verdadero seguidor de Cristo, se ve cuál es la calidad de su vida espiritual, no cuando todo va bien, sino frente a las dificultades. ¿Qué hacemos? Como dije al comienzo, no son los problemas. Los problemas son cómo enfrentamos los problemas. Y si uno enfrenta solo, es seguro que sale perdiendo. Pero con Dios todo es posible. Para el que cree, todo es posible, porque Dios todo lo puede. Así que el motivo por el cual debemos sentirnos felices es que cuando su confianza en Dios, dice, o sea, su fe, sea puesta a prueba. Dios está probando tu fe. ¿Hasta qué punto crees? ¿Es verdad que crees? Todos decimos creer, pero cuando llegan las dificultades, ahí se ve si realmente creemos. Porque creer por creer puede ser pura teoría, pero creer en la práctica es frente a los problemas y las dificultades de cualquier índole. Así, cuando su confianza en Dios es puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, previendo que la vida entera está llena de dificultades. No todos los días, gracias a Dios que no todos los días. Hay tiempos lindos, tiempos de bonanza. La vida cristiana tiene muchos momentos lindos, de flores, por decirlo de alguna manera, de un camino llano, transitable, hasta podemos decir un camino alfombrado, pero te puedo asegurar que hay momentos en el camino que hay espinas que te hacen doler. Y no es todo alfombrado. A veces el camino es pedregoso, a veces cuesta arriba, donde uno dice, ¡ay, no doy más! Pero si decís, Señor, ven en mi ayuda, te puedo asegurar que el Señor está contigo. Yo lo digo por mi propia experiencia personal. Lo digo porque he visto en otros hermanos que han procedido de esa manera y han salido adelante a pesar de las dificultades. Y lo digo sobre todo porque la palabra de Dios lo dice. El versículo 4 dice, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. A veces uno resiste la dificultad de la prueba un tiempo, pero después afloja. No, hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que eso va a tener un final. No va a ser siempre, va a tener un término. Después que hayamos pasado por la prueba que el Señor nos permita pasar, van a venir los grandes cambios. Y otra de las cosas que yo aprendí en mi vida cristiana, siempre que el Señor me está por dar una gran bendición, siempre que el Señor me está por sorprender con algo grande, Él permite que previamente yo sea entrenado en el fuego de las pruebas. Así que cuando vienen las pruebas, yo digo, gloria a Dios, el Señor me está por dar algo sorprendente. Pero claro, si uno no sabe eso, uno dice, el Señor me olvidó, ¿qué pasa conmigo? ¿Será que el Señor me sigue amando? Yo te puedo asegurar que el amor del Señor no mengua. Te quiere tanto o más que cuando recién empezaste a seguirlo. ¿Amén?
nos pone contentos seguramente eso. A mí me alegra saber que el amor de Dios es permanente. El punto es cómo sigue mi amor para con Él. Yo le sigo amando a pesar de las dificultades. Entonces tenemos que perseverar, tenemos que ser perseverantes. La perseverancia es una de las cualidades, hermanos, que tenían los cristianos del siglo I, del primer siglo. Por eso, a pesar de la persecución, a pesar de la muerte, a pesar de tantas dificultades, ellos eran cristianos victoriosos. ¿Por qué? Porque perseveraban. En la vida práctica, ¿cuántos jóvenes emprenden una carrera universitaria? Y por no ser perseverantes, cuando fracasaron en un examen, después ya no se presentan al próximo examen, ¿no? Si fracasaste en uno, prepárate mejor, volvete a presentar, y si fallaste de nuevo, volvete a preparar mejor, y de paso, por tanto prepararte, vas a saber más la materia que otros que salieron bien en el primer examen. ¿No es cierto? Es algo casi que da risa, ¿no es cierto? Pero el que estudió muchas veces para aprobar un examen sabe más que el que nunca tuvo que ir a un examen que no aprobó. Así que, por lo tanto, dice el versículo 4, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Ahí está. Este es un entrenamiento espiritual. Dios nos quiere usar, nos quiere dar órdenes. Pero un soldado no entrenado para la batalla es un soldado que no sirve mucho para la guerra. Y para decir verdad, la vida cristiana es una guerra constante. Continuamente tenemos que enfrentar dificultades. Ahora vamos a pasar a otra porción muy linda que está ahí mismo, en Santiago capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así el versículo 5: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Esto sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Ahí está. Cambia un poquito el aspecto, pero tiene mucha relación con el párrafo anterior. Dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, ¿qué es la sabiduría? No es inteligencia. La sabiduría, hay personas muy inteligentes pero no son sabias. La inteligencia más bien tiene que ver con conocimientos. La sabiduría más tiene que ver cómo proceder en una ocasión, en otra ocasión, cuando las cosas son difíciles, cómo procedo. Porque a la mayoría seguramente nos pasó que procedimos, tomamos decisiones de una u otra manera y después decimos, pero ¿cómo tomé esa decisión tan desacertada? ¿Qué pasó? Nos faltó sabiduría. Y para eso no hay que ir a la facultad para tener sabiduría. Esto es algo que es un regalo de Dios. Por eso dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, no sabe proceder en las situaciones difíciles, pídasela a Dios. Así que Dios está dispuesto a enseñarnos, a darnos sabiduría, cómo actuar, cómo proceder, qué cosas decir y qué cosas callar, qué hacer y qué cosas no hacer, a dónde ir y a dónde no ir. Él se la da a todos en abundancia. Dios no tiene hijos selectos. Él no discrimina, no hace acepción de personas. Pero la condición es pedir, y pedir con fe, que Él me va a dar sabiduría. Cómo salir de este aprieto, de esta situación difícil. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara, sin reprocharles. En general, nosotros los seres humanos, a veces nos piden algo, le damos y después le echamos en cara o le recordamos. Es como que le comprometemos. Yo te di y mira lo que hiciste. Pero Dios no hace eso. Dios no echa nada en cara. Después no viene a echarte la culpa. Él se la da a todos en abundancia. No es que se la da, en abundancia, dice. Sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad
de que Dios se la dará. En otras palabras, debemos pedirla con fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, según la palabra de Dios, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Uno tiene que esperar algo definido, no es pedir por pedir, la certeza, algo certero, de algo que yo espero, de algo que yo ya lo puedo ver en mi mente, el examen terminado, bien rendido, la casa que quiero mandar construir, el auto que quiero comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno dice, bueno, yo voy a pedir por las dudas, vamos a ver qué me da Dios, eso no es fe, eso es gastar el tiempo inútilmente. Por eso muchos cristianos no reciben. Uno tiene que, a ver si le puedo yo ilustrar, no es exactamente, pero el que tiene ilusiones de algo, ve lo que está deseando, cómo quiere su casa, con parque, con un lindo patio, con una pileta, una casita de esta manera, tiene un sueño y Dios cumple los sueños si están dentro de sus planes y su voluntad, si es para nuestro bien. Dios es un cumplidor de sueños, Él se agrada con que sus hijos tengan lo que desean. La palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y recuerdan lo que dice a continuación? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que Dios se deleita en darnos lo que a nosotros nos gusta. Nosotros como padres, cuando sabemos que a nuestro hijo le gusta algo que no es malo, que le va a hacer bien, ¿qué hacemos? Ah, no, eso no te lo doy. Al contrario, nosotros le vamos a dar aquello que le va a causar felicidad, que le va a causar gozo, que le va a causar bienestar. Y si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más Dios, que es un Padre perfecto, amoroso y que sabe que nos va a hacer bien. Así que tenemos que pedirla con fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve con nuestros ojos naturales, pero con los ojos de la fe ya podemos ver logrado. Y ya podemos darle gracias. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Y alguien, si te escucha, dice, pero ¿cómo le das gracias si todavía no te dio? Bueno, en mi fe yo ya lo recibí. Y después eso se hace realidad. Esa es la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otro versículo más adelante que es un poco acusador, si se quiere. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahí tenemos, a Dios le agrada que le busquemos y Él recompensa, galardona. Pero si alguien me puede decir, pero yo no tengo fe, pastor, yo tengo una fe muy pobre, muy débil. Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y dónde escuchamos la palabra de Dios expuesta? En un culto. Ah, me dirá alguien, yo pensé que en casa yo puedo leer la Biblia. Fíjate que no dice, la fe viene por leer, viene por oír. La palabra explicada, la palabra desmenuzada, la palabra analizada. Y cuando yo la escucho y yo la empiezo a recibir y a atesorar en mi corazón, esta mañana, yo estoy seguro que si estás recibiendo esta palabra, vas a volver a tu casa con una nueva fuerza para enfrentar dificultades, con una nueva ilusión, con un nuevo sueño, con una renovada fe, sabiendo que la fe en Dios no es en vano, que todo se va a hacer realidad cuando confiamos de corazón en Él. Así que si tenemos falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala con fe y se le dará todo en abundancia sin echarles nada en cara. El versículo 6 dice, eso sí, deben pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Bueno, creo que la mayoría conocemos el mar. Vienen las olas y se van. Vienen las olas y se van. Bueno, esto está hablando de que la fe de algunos cristianos es como las olas del mar. Hoy tengo fe, al rato ya no tengo fe.
Hoy tengo fe para esto, pero no tengo fe para lo otro. Nosotros tenemos que tratar de tener una fe estable. ¿Y cómo se tiene una fe estable? Cultivando el oír la palabra, decir no, a pesar de que las circunstancias son muy difíciles, que parece que no va a ocurrir, pero si yo confío en Dios, Dios siempre tiene una salida a la más negra dificultad, a las cosas más difíciles. Dios nos va a abrir una puerta, pero tenemos que confiar y tenemos que declarar, con Dios todo es posible. El que confía en Dios siempre sale ganando. Bueno, no sé si te está hablando el Señor, te está animando a que le entregues tus cargas y al que confíes en Él y que le busques y que Dios te va a recompensar. Seguimos leyendo la última parte del párrafo. Los versículos 7 y 8, que en esta versión están unidos. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Y a veces uno no es capaz de tomar buenas decisiones o no espera y no recibe. Entonces el diablo o yo mismo dice, ¿para qué te vale orar si Dios no te da lo que le pedís? Pero estamos viendo que es necesario algunos detalles importantes, cultivar nuestra fe. Es más, la palabra de Dios dice que Jesús en Nazaret, el pueblo donde Él se crió, dice que no pudo hacer muchos milagros, unos poquitos milagros de sanidad. Y luego dice que no hizo milagros porque la gente no creía en Él. ¿Y por qué? Porque lo vieron crecer de niños, jugando con otros niños. Y dice, conocemos quiénes son sus padres, María, José. Jesús no era hijo de José, era hijo de María y hijo de Dios. Pero para la gente, ellos veían que era hijo de ese matrimonio. Y dice, lo vimos jugar desde niño con sus hermanos. Jesús tenía hermanos varones y mujeres. Y entonces, cuando fue grande y estuvo desarrollando su ministerio, ellos no podían creer en Él. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, nadie es profeta en su tierra. Capaz que alguien de tu iglesia viene, se para y te habla de parte de Dios. Bueno, está bien. Pero si viene de Buenos Aires o viene de Estados Unidos alguien, esa sí que es palabra de Dios. Pero el que te habló en tu propia casa, a lo mejor no le das tanta importancia. Es un mecanismo psicológico. El que viene de lejos parece que es más valioso. Y bueno, a Jesús no lo valoraban en su propia tierra porque lo habían conocido de niño. Y entonces Él no pudo hacer muchos milagros. Uno diría, ¿Jesús no puede hacer milagros sin fe? Bueno, es una buena pregunta, pero deduzcamos lo que Él decía frente a las necesidades. Él le decía a uno que quería recibir un milagro, que quería recibir la vista, que quería oír, a un cojo que quería caminar. Siempre preguntaba a Jesús, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Y qué decía el necesitado? ¡Sí, Señor! Y la respuesta de Jesús invariablemente siempre era esta: conforme a tu fe te sea hecho.